Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del especial Constituyente en Agricultura, el programa donde buscamos resolver, dilucidar, conversar sobre qué está pasando en materia constitucional. Y para eso hoy día está con nosotros Diego Fuentes, que es abogado, socio del estudio Riquelme Silva y Fuentes y árbitro joven del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a José Francisco por la invitación y bueno, muchas gracias a los auditores y espero que podamos compartir y transmitir muchas cosas que nos impactan a todos, por más sectoriales que a veces creamos que puedan ser. Bueno, y uno de los temas y el tema que nos convoca también es el régimen de concesiones de obras públicas que se está tramitando en la Convención Constitucional. Me gustaría partir un poco del marco general, porque a veces la concesión suena algo un poco técnico, difícil de entender, pero cuéntanos un poco cuál es la idea del mecanismo, cómo está hoy día y después vamos viendo cómo está regulándose en la Convención. Bueno, yo creo que lo primero es decir que las concesiones de obras públicas han sido un gran aporte al país, no solo en lo que uno ve, es decir, en las carreteras, en la infraestructura, la mejora, que es evidente. O sea, yo la Ruta 5 me acuerdo cuando chico era una cuestión que la mantenía vialidad y que no funcionaba muy bien, en cambio ahora tenemos casi, incluso al norte, casi completa también la Ruta 5 de un estándar y eso da seguridad, pero no solo es lo que uno ve, sino que también el motor de desarrollo que es eso, es decir, la inversión en infraestructura es también predictor del desarrollo que el país puede tener, es decir, si no tenemos los puertos, si no tenemos las carreteras, estamos limitando también nuestra capacidad de crecer. Ahora, el modelo concesional, que el Estado puede desarrollar obras de la manera más normal o como se venía haciendo hasta antes del año 96 más o menos, era pagar la obra y pagarla mediante estados de pago, mediante los avances y la iba como pagar cualquier construcción. En cambio, lo que hacen las concesiones es que para hacer obras de gran tamaño, que en el fondo requerirían obviamente destinar muchos recursos, hace que en el fondo un privado financie eso y se vaya pagando con los peajes, las tarifas que vaya cobrando, siendo el costo para el Estado solamente pagarle el IVA de la construcción, es decir, yo para el Estado pagando un 20%, puedo desarrollar una infraestructura de primer nivel. Y en ese sentido, ese beneficio que tiene para toda la sociedad es que el Estado libera muchos recursos que implican la construcción y también la mantención, porque la mantención también es muy cara, y eso los puede destinar a aquello a lo que el Estado debe destinarse, o sea, a las obras públicas también, pero puede destinarla a las urgencias sociales, a la erradicación del campamento, y el gasto social, y enfocarse en lo que tiene en sus urgencias. ¿Y esto, cómo funciona esto de lo que comentamos de la recuperación de esta inversión? Porque nosotros conocemos típico el caso de las carreteras que te cobran un peaje o un tag en Santiago, bueno, ahora también en algunas regiones, pero también hay concesiones de los hospitales donde el modelo funciona de forma distinta. Me acuerdo que tocó ver entre una cosa del diseño, otra cosa es la construcción, son cuestiones bastante complejas, el estándar ha cambiado, entonces, ¿cómo se mezcla uno como las prioridades que le asignan el Estado, los recursos a estas cosas, versus la iniciativa y la inversión privada para que puedan en el fondo rentabilizar la construcción que está haciendo? Claro, lo primero aquí es que estos proyectos se rigen por la misma estándares de rentabilidad social que se le exigen a todos los proyectos. Y afortunadamente eso es así para no tener, como en el caso español, que tienen muchos aeropuertos de primera, ciudades que no tienen vuelo, en el fondo. O sea, la idea es no tener elefantes blancos, como se suele llamar. Y en ese sentido, claro, como tú dices, la concesión vial es la más evidente porque se cobra el peaje y ya se sabe cómo se recupera la inversión. Pero no así en las concesiones carcelarias, no se les cobra a los presos por estar ahí, sino que es el Estado quien va pagando, en el fondo mediante subsidio, esa construcción, pero lo va haciendo mediante, en el fondo, cuotas. Esto es lo mismo que comprar una casa, o sea, cualquier economista te diría que aunque tú tuvieras la plata para comprarte una casa al contado, te diría, no, pide
pega con un hipotecario porque liberaliza, no sé, el 80% de eso para poder rentabilizarlo, en este caso el Estado gastarlo en la urgencia social. Y en el caso de los hospitales también se van pagando mediante cuotas de subsidio y también por los servicios, es decir, por las lavanderías, y se va pagando por servicios mes a mes. En los aeropuertos, bueno, ahí también están las tarifas de embarque, es decir, pero muchos proyectos, pero también acá cuando se habla de la rentabilidad social, no todos los proyectos son rentables socialmente, es decir, hay algunas vías transversales que pueden ser muy útiles para las personas, pero que no se financiarían con solamente los peajes, entonces ahí también entran subsidios porque el Estado entiende que hay algunas rutas que son estratégicas o necesarias para potenciar las regiones donde también ponen subsidios, es decir, no, el financiamiento principalmente es de riesgo del privado y lo que tú decías, es decir, lo que el Estado licita un diseño referencial, es decir, algo que está desarrollado en un 20%, y todo lo que es el diseño y la construcción lo desarrolla y financia el concesionario. Y acá hay una cosa también que es muy buena, que acá se fomenta mucho la iniciativa privada. Es decir, hay gente que puede decir, no, sabes que yo creo que debería haber un camino entre, no sé, por ejemplo, la autopista del Sol termina ahí en la Ruta 5, pero está el Zanjón de la Guada que llega hasta Puente Alto, es decir, o por la Florida. Entonces, un privado dijo, yo quiero continuar, en el fondo, de la autopista del Sol hasta Puente Alto, para que la gente, y eso es una eficiencia, y obviamente la eficiencia está dada en que hay menos expropiación porque hay el Zanjón de la Guada está ahí al lado, entonces hay mucho menos que expropiar, entonces también el sistema favorece la iniciativa privada, pero como te decía, todo también hay una institucionalidad que regula de que hay una rentabilidad social, es decir, que no se construyan cosas que no tienen elefante blanco. Y en ese sentido, si uno hace una radiografía del sistema actual, de cómo está el sistema de concesiones hoy día, ¿cuál te parece que son las fortalezas y también algunas cosas que uno diría, mira, ahí había que ponerle ojo para mejorar, para después que vayamos a conversar en lo que hoy día se está tramitando? Sí, a ver, yo creo que de fortaleza es lo que venía diciendo, el estándar de nuestra infraestructura, yo creo que en lo que es más patente, en las cosas viales, bueno, podemos ir a otros países de la región y las vías interurbanas son relativamente similares, pero lo que es autopistas urbanas, en muy pocos países podemos ver de la región y comparable un estándar similar. Y también no solo las carreteras, que es lo que uno tiende a pensar, sino que también en los hospitales concesionados, también la calidad de las prestaciones, en el tema de las cárceles también, o sea, las cárceles concesionadas son bastante más dignas. Ahora, el problema del hacinamiento ya no es un tema de los concesionarios, es un tema de que no se han construido más cárceles, entonces hay hacinamiento. Y yo creo que cosas que mejorar del sistema, muchas. Es decir, yo creo que el sistema acá, y aquí es un tema como histórico que nosotros tenemos, es que en un momento, bueno, antes de los años 80, no había inversión aquí extranjera por una desconfianza natural por lo que históricamente habíamos tenido nosotros, las nacionalizaciones y todo esto. Entonces, en los años 90, 96, 2000, cuando la mayoría de los contratos más conocidos se vinieron, hubo mucha, atendida a esta desconfianza que teníamos que tenían los inversionistas de nuestro país, hubo que atraerlos con cosas que yo creo que fueron demasiado favorables en el fondo, y nosotros tenemos tarifas que son muy caras. Yo creo que comparativamente tenemos tarifas que son muy caras, pero eso se hizo para poder atraer, en el fondo, inversionistas, y también por otro tema de que no se esperaba la proyección de, por ejemplo, los autos que íbamos a tener. Claro. O sea, esto es algo inesperado. Y eso, bueno, es parte de... y yo creo que en ese sentido siempre hay espacio para las mejoras de las tarifas, es decir, yo creo que hay cosas subutilizadas. Es decir, en muchas autopistas se podrían haber estaciones de servicio, estaciones para los camiones, para que puedan... Yo creo que hay mucho ahí espacio en el que se puede incluso rentabilizar y que eso vaya o sea, que ese ingreso compense y vaya a una tarifa y muchas cosas así. Es decir, yo creo que siempre todo es un sistema que puede mejorar y que, por supuesto, la tarifa es algo que a las
personas obviamente les toca el bolsillo y que se puede mejorar. Y desde ese punto de vista, ¿cómo has visto la discusión que se ha dado en esta materia en la Convención Constitucional? Porque uno puede ir desde lo general y decir, mira, en la Convención hay una desconfianza a la colaboración público-privada y eso se materializa en varias formas. Pero respecto al régimen de concesiones, ¿te parece que hay algo que hay una alerta al respecto, que uno diga, mira, esto puede afectar el desarrollo de la infraestructura del país en los próximos años? Mira, lo primero yo diría es que este tema no debería ser constitucional. Es decir, me parece a mí que no debería la Constitución tomar una decisión porque eso a la larga limita las opciones que va a tener cualquier gobierno, el que sea, de poder desarrollar proyectos que son muy necesarios. En ese sentido, yo creo que hay tres cosas que podrían afectar un poco esta industria de las concesiones. Y que es una industria que le sirve no solo a las concesiones, sino que es una industria que le sirve a todas las industrias que utilizan las concesiones. Y en ese sentido, una norma que me parece a mí que es una de las que más afecta a las concesiones es la eliminación del arbitraje. Las diferencias, las disputas entre los concesionarios y el Estado se resuelven ahora mediante un arbitraje. Y no solo un arbitraje, también hay una institucionalidad previa, hay un panel técnico, luego hay una comisión arbitral, y es algo que está bien probado, bien desarrollado, y que la actual propuesta elimina el arbitraje en contra del Estado. Esto, obviamente, tiene un perjuicio evidente. Yo creo que podemos ver y asimilarlo, por ejemplo, a lo que le pasó al caso ecuatoriano, que se salieron del CIADI, que es estos acuerdos que protegen la inversión extranjera, y obviamente saliéndose del arbitraje de CIADI, les bajó la inversión. Hace poco, el año pasado, recién Ecuador volvió, y efectivamente eso tiene un efecto en las inversiones. Sobre todo que estas son inversiones que requieren traer capitales extranjeros porque las inversiones son muy grandes. Entonces, en ese sentido, el arbitraje siempre da una confianza a todo inversionista de que, evidentemente, que si los va a juzgar un tribunal del mismo país y ellos son ajenos, obviamente van a tener una desconfianza. En cambio, el arbitraje, que es algo privado, siempre les da más confianza. Sobre todo, si es que complementamos además, que, bueno, yo creo que tú lo han expuesto en otras charlas, el tema del control que va a tener el Estado, o cómo la politización y el control también de los jueces va a ser algo, y que ni siquiera ya es un poder, es decir, algo que pueda compensar a la administración, sino que es un servicio, o sea, es un sistema de justicia, ¿no? Es algo bastante distinto. Entonces, la norma de eliminación del arbitraje evidentemente va a traer un perjuicio para la industria, sobre todo porque eso evidentemente para los proyectos nuevos, porque van a seguir habiendo concesiones, pero cuando tú haces una matriz de riesgo y dices quiero invertir aquí, decir, bueno, en el fondo, y en el tema de la resolución de control, es que tenemos arbitraje. Entonces, obviamente eso va a ser un mayor riesgo y ese riesgo siempre se va a traspasar al final a que se va a ofertar más caro en los proyectos y eso se traduce en mayores precios que pagamos todos. Es decir, la certeza es lo que a los inversionistas los anima a ser más competitivos. Eso es, en el fondo, es lo natural. Y en ese sentido, en la discusión de esta norma, a mí me llamó mucho la atención cuáles fueron los fundamentos para eliminar el arbitraje en las concesiones. Y se dio como fundamento es que hay un detrimento del Estado al someterse a arbitraje. Y se dieron estadísticas que en el fondo el Consejo de Defensa del Estado, en los tribunales ordinarios, gana más de un 90% de las causas, por cuantía, y en el arbitraje 60-40, o sea, igual le va bien, pero no querían ni que les fuera bien, querían que les fuera bien en todo. Entonces, a lo que voy es muy raro también de que al Estado le vaya bien en el 90% de las causas también. Entonces, a lo que voy es que evidentemente había un fin, y yo creo que lo otro, y que ya es una matriz ideológica que yo creo que tú lo has tratado, que cubre toda la convención o la propuesta de la convención, es una desconfianza en la actividad privada, y la justicia arbitral o arbitraje son de alguna forma una privatización de la justicia. Entonces hay esa desconfianza de los convencionales. Y ahí, si uno lo pone
en cuestiones prácticas o concretas el peligro de cambiar el régimen de concesiones o que básicamente ya no existe esta garantía para las concesionarias que pueden ir ante un tercero verdaderamente imparcial en caso de algún conflicto con el Estado, que es su contraparte en estas concesiones? ¿Cuál te parece a ti que podrían ser los principales problemas prácticos, concretos? Además de, por ejemplo, lo que tú decías, si no se reconoce el arbitraje, puede bajar la inversión como pasó en Ecuador. Pero ¿qué otra cosa podría verse afectado? Sobre todo, y aquí me doy una vuelta más larga, pero muchas veces para nivel usuario, que utilizan estas concesiones solamente ven una parte, que es la parte de la tarifa cobrada. Claro. Y entonces, como ahí hay un aspecto que mejorar, hay movimientos como el movimiento No Más TAC, etcétera, que dicen, como aquí hay un problema, no sirven las concesiones y por tanto no sería bueno que sigan existiendo, o al menos lo que dicen, no deberían cobrar, que ya eso es otra vuelta más larga. Entonces, ¿cómo se resuelve eso primero y después cuáles son las implicancias prácticas de este cambio que se está produciendo? Sí, yo creo que la industria de concesiones efectivamente tiene que hacerse cargo y poner el foco en el usuario. Es decir, todas las empresas están poniendo ese foco en el usuario, ya no son las grandes empresas en todas las industrias que no le contestaban ahora. Afortunadamente, las redes sociales han ayudado a democratizar eso y a una horizontalidad también de eso y que está bien. Antes, el que tenía contacto en línea directa al Mercurio era el único que lo pescaban y eso no está bien. Entonces, pero muchas de estas mejoras requieren también voluntad del MOP. Es decir, las concesionarias, aunque quisieran hacer 8 pistas por lado, no pueden porque el MOP es el que tiene que autorizar. Aunque quisieran las concesionarias bajar y decir, no, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a bajar la tarifa, pero déjame explotar unos más años, y en el fondo es como lo mismo, me compensas con más años, los usuarios tan felices y también nosotros no vemos una pérdida en eso. Pero la iniciativa es del MOP. Y yo te doy un ejemplo, es decir, en la administración anterior del presidente Piñera, siempre había sido, y por todo, para la Semana Santa, un tema, el tema de las barreras. Entonces se quiso implementar el Santiago sin barrera y que en la mayoría de las autopistas tú puedes entrar con TAC solamente. Pero eso evidentemente para las concesionarias tenía un perjuicio porque con la barrera todos te pagaban. No había nadie que se te saltara. Y con el TAC, bueno, el TAC es igual que cualquier otra cuenta que no te pagará un porcentaje y habrá que castigarlo. Entonces, eso evidentemente para las concesionarias no les convenía, pero bueno, hay que acordar las compensaciones y eso se hizo. Pero eso también requiere mucho trabajo y gestión de la administración. Y es decir, muchas veces, como te digo, no implican que el Estado tenga que gastar más plata, sino que, oye, eso se puede compensar con plazo, se puede compensar de otra forma. La idea es que el sistema funcione y funcione rápido. Y en ese sentido, lo que vemos, y ahora el efecto práctico del tema de la eliminación del arbitraje. Los arbitrajes han servido en muchas concesiones para... cuando las partes están peleadas, el MOP dice esto no, la concesionaria esto no, sirve para destrabar esos conflictos y se destraban de forma más rápida que en discusiones eternas. Entonces, en ese sentido, muchos temas de ampliaciones de pistas, de muchas obras que la gente también puede ver, se destraban con el arbitraje. Entonces, en vez de lo que está colapsado, como es la justicia ordinaria, aun cuando se crea una justicia especial. Así que en ese sentido, y lo otro que te decía, eso precariza, al final va a precarizar los proyectos y quizás no tener interesados en los proyectos. Y eso incluso pasa también con proyectos que vienen muy leoninos, que no se han presentado gente. O sea, hay que también atraer para que sean rentables y se puedan desarrollar los proyectos. Y además el problema es que frente a más riesgo, eso se puede traducir en más precios, que es lo que mencionaste tú, claro, y los usuarios terminemos pagando mucho más por lo mismo. Claro, entonces la idea es siempre dar mayores certezas a los inversionistas. No, los inversionistas tampoco dicen, yo quiero venir aquí a un contrato donde me traten y me abriguen y estar calentito, y no. Los inversionistas están dispuestos a bajar sus precios o a ofertar precios competitivos en la medida que tenga una certeza mínima. No es que en el fondo que le vayan a subsidiar nada, sino que le dicen con reglas muy claras, yo estoy dispuesto a ser más agresivo en mis inversiones. Eso sea en el mundo financiero, en todo tipo de inversiones. Bien.
bueno, vamos a estar atentos entonces a cómo se desarrolle eso en la Convención Constitucional. Diego Fuentes, abogado y socio del estudio Riquelme, Silva y Fuentes, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Especial Constituyente. Muchas gracias, José Francisco. Y muchas gracias a ustedes por la sintonía. Sigan atentos a las próximas ediciones del Especial Constituyente. Vamos a estar discutiendo estos temas que más le importan a la ciudadanía. Nos vemos en una próxima edición. Que estén bien. Chau.